Continuamos con el siguiente tema de la unidad, que es el concepto de razones de cambio. Vamos a suponer que tenemos a una función de la forma y igual a f de x, es decir, donde y es una cantidad que depende de x. Supón que x toma un valor igual a x1 y que posteriormente esa x toma el valor x2. Cuando x ha hecho un cambio de x1 a x2, ha sufrido algo que nosotros denominamos un incremento de variable x. Ese incremento de variable x solemos denotarlo como delta x. Y delta x entonces se puede calcular como la diferencia que existe entre x2 menos x1, o en términos más simples, valor final menos valor inicial de x. Al mismo tiempo, ya que y es una variable dependiente de x, si x ha sufrido un cambio, sería lógico pensar que entonces y también lo va a sufrir. Es decir, cuando x1 se sustituye en la función, al mismo tiempo se ha generado un valor f de x1. Vamos a colocarlo aquí. Y así también, cuando x ha tomado el valor de x2, pues sucede también que y adquiere un valor al que en este caso vamos a denotar como f de x2. De manera entonces que al igual como sucedió en esta parte, pues también variable y sufre un incremento al que nosotros vamos a denominar delta y. Y delta y, de manera análoga a lo que acabamos de hacer, se podrá calcular como un f de x2 menos un f de x1. Cuando nosotros establecemos un cociente entre el incremento de y el incremento de x, damos lugar al cociente de incrementos al que denominaremos razón promedio de cambio, y que de acuerdo a las equivalencias que acabamos de establecer, pues se podrá calcular entonces como f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Este cociente de incrementos simbolizará una pendiente. De hecho, es una pendiente especial que ya anteriormente nosotros habíamos trabajado en la unidad número 3, en la unidad de límites, y que habíamos dicho que pues es la pendiente de una recta secante. De hecho, si tú observas, cuando unes este punto que estamos asociando con x1 y el punto que estamos asociando con x2, pues se forma una recta que al pasar por estos dos puntos se denomina secante, y ese cociente se vuelve su pendiente. Ahora bien, de acuerdo a lo que en su momento vemos como concepto de velocidad instantánea, puedes establecer algo análogo para razones de cambio. Cuando tú haces que x2 se aproxime cada vez más hacia x1, lo que estás haciendo es provocar también que delta x tienda hacia 0. Si tú aplicas a la expresión anterior el límite, cuando delta x tiende hacia 0, del incremento en y sobre el incremento en x, o bien a la razón promedio de cambio de y con respecto de x en el intervalo cerrado x1, x2, esto será igual al límite cuando delta x tiende hacia 0 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. A eso que nosotros acabamos de generar, le vamos a dar el nombre de razón instantánea de cambio. Todo esto que acabamos de comentar se resume en la definición 6. De acuerdo a la definición 6, siendo y una función en términos de x, es decir, que depende de esa variable, y siendo esta misma función diferenciable en x1, se tiene entonces que la razón promedio de cambio de y con respecto de x en el intervalo cerrado x1, x2, eso no es otra cosa sino el cociente del incremento en y sobre el incremento en x, que ya vimos anteriormente cómo se calculan. Y por otro lado, cuando tú aplicas el límite, cuando el incremento en x tiende hacia 0 de esa razón promedio de cambio, lo que tú obtienes en consecuencia es lo que llamamos razón instantánea de cambio de y con respecto de x, cuando x es igual a x1. Recuerda que x1 es el valor inicial que nosotros estamos considerando en la demostración, siempre y cuando este límite exista.
Y además, por la estructura que tiene ese límite y todo lo que ya se ha visto en temas anteriores, puedes darte cuenta que esto no es otra cosa sino la derivada de la función evaluada en x1. Ahora bien, esto de razones de cambio es de utilidad para resolver ciertos problemas. Uno de los más básicos es la solución o es utilizarlo para la solución de problemas que tienen que ver con movimiento rectilíneo. Supongamos que P es una partícula que se desplaza a lo largo de una línea recta coordenada, de manera que su posición en algún instante t se encuentra dada por la función s de t, donde s es una función que se puede derivar. Si estas condiciones se cumplen, entonces la velocidad de esa partícula en cualquier instante de tiempo será equivalente a la primera derivada de la función de posición. Su rapidez será equivalente al valor absoluto de la velocidad en el instante t y la aceleración de esa partícula será equivalente a la segunda derivada de la función de posición o, visto de otra forma, primera derivada de la función de velocidad. Todo esto que nosotros estamos enunciando en ese momento ya se había trabajado anteriormente cuando empezamos a abordar el tema de límites, solo que en su momento pues aún no establecíamos el concepto de la derivada. Sin embargo, como ahora ya sabemos que ese límite especial que se resolvía es una derivada, todo ese proceso que anteriormente trabajamos se hace más simple. Analicemos un ejemplo. Se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 124 metros por segundo. Su altura sobre el suelo, t segundos después del lanzamiento, se encuentra dada por la función s de t igual a menos 4.9t cuadrada más 124t. Se nos pide calcular el tiempo en el que el proyectil llega al suelo de regreso y la velocidad en ese momento. Además, queremos conocer cuál es la altura máxima alcanzada por ese proyectil y cuál es la aceleración en el tiempo t. Bueno, imaginemos lo siguiente. Este proyectil es lanzado a partir de una posición inicial a la que vamos a denotar con 0. Cuando ese proyectil realiza su recorrido y aterriza, sabemos que se encuentra en el suelo porque la posición vuelve a ser igual a la inicial, es decir, otra vez se va hacia 0. En otras palabras, si yo encuentro el momento en el que esa posición es 0, podré calcular entonces cuál es la velocidad que se adquiere en ese instante. Ahora bien, recuerda que un problema muy similar a este ya lo analizamos previamente utilizando límites, pero como ahora sabemos que esos límites especiales que resolvíamos son en realidad una derivada, el proceso de solución se va a simplificar mucho. Recordando la definición 7, la velocidad se puede calcular mediante la primera derivada de la función de posición, en este caso, la función s. La rapidez es el valor absoluto de esa velocidad y la aceleración la segunda derivada de la función de posición. Calculemos entonces. Como lo primero que necesito conocer es el momento en el que la posición es 0, pues voy a tomar a la posición o la función de posición, que en este caso es menos 4.9 t cuadrada, más 124t, y la voy a igualar con 0 para saber en qué momento se está dando esta situación. Veo que tengo un factor común, que es t, factorizo y obtengo t que multiplica a menos 4.9t más 124, igual a 0. Es decir, que t es igual a 0, o bien que menos 4.9t más 124 es igual a 0. Tiene sentido que obtengas dos soluciones porque en el momento en el que empezó el movimiento, la posición es 0 y el que te interesa es este de acá, que es cuando esa posición vuelve a ser 0. Así que enfocándonos en este de acá, obtengo t es igual a 0 o bien t es igual a menos 124 entre menos 4.9, que es igual a tener 124 sobre 4.9. Este es el momento en el que la posición se ha hecho 0. Ahora bien, yo requiero, además del tiempo en el que se da esa situación, la velocidad que corresponde a ese instante. Para calcular la velocidad, recuerda lo que acabamos de mencionar. Velocidad no es otra cosa sino la primera derivada de la función de posición. Así que entonces derivemos a S y obtendremos
Menos 4.9t cuadrada, derivando, pasará a ser menos 9.8t más 124. Ya tienes el resultado para velocidad. Ahora te interesa la velocidad en el instante 124 sobre 4.9. Es decir, voy a sustituir y obtendré menos 9.8 por 124 sobre 4.9 y todo esto más 124. Pero haciendo operaciones, eso se transformará en menos 124 metros por segundo según las unidades que se nos proporcionan. Ahora, ya tengo momento en que aterrizó proyectil, ya tengo velocidad con la que lo hizo y ahora procedemos a calcular cuál es la altura máxima alcanzada por ese proyectil. Bueno, para la altura máxima. La altura máxima la va a alcanzar el proyectil cuando suceda lo siguiente. Conforme el proyectil va subiendo, ese proyectil lleva cierta velocidad. Velocidad que al momento de alcanzar el punto más alto se va a hacer cero. En ese momento, el proyectil va a comenzar a descender. En otras palabras, para conocer el momento en el que se da la altura máxima y su valor, se requiere saber cuándo la velocidad se hace cero. Hagamos ese cálculo. Tomemos entonces a función de velocidad, que es en este caso menos 9.8t más 124, y vamos a igualarla con 0. Voy a despejar. T se hace igual a menos 124 entre menos 9.8, que será igual a 124 sobre 9.8. Ya tengo el momento en el que la velocidad se hace 0. Para saber qué altura es la que se alcanzó, me voy a la función que me da posiciones, que es S. Por lo tanto, en S sustituyo 124 sobre 9.8. Hago operaciones y obtengo menos 4.9 por 124 sobre 9.8, todo esto al cuadrado, más 124 por 124 sobre 9.8. Vamos a meter todo esto en la calculadora y obtendremos como resultado 784.49 metros. Es decir, que cuando T toma este valor, el proyectil alcanza la altura máxima y dicha altura es equivalente a esta cantidad. Ya tenemos entonces tiempo en el que el proyectil llega al suelo, ya tenemos la velocidad con la que aterriza, tenemos altura máxima y lo único que resta es la aceleración en el tiempo t. Bueno, para finalizar, la aceleración, recuerda, según definición 7, es equivalente a la segunda derivada de la función de posición. O bien, visto de otra manera, la aceleración también la puedes considerar como la primera derivada de la función de velocidad. Así que tomemos a velocidad, que es esta de acá, y vamos a derivarla. La derivada de menos 9.8t, según las reglas, es menos 9.8, y la derivada de 124 por ser constante será 0. Por lo tanto, la aceleración será menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Con esto terminamos de resolver el problema. Por este video es todo y recuerden que tienen los foros de plataforma o bien la parte de comentarios del video para ir externando sus dudas.